A ver, Juan Domingo Ferreira, Chicha, era un referente de la vieja guardia de la barra canalla. El padre es peronista, suponemos. Suponemos, ¿no? Sí. Podemos suponer por su edad y bueno, y por su nombre más que elocuente. Pero pensaba, digo, al ser la víctima de este homicidio una persona referente en algún momento de la barra de Central, de la vieja guardia, de lo que era el grupo de Pillín Bracamonte, asesinado en noviembre pasado. Vale, es válido pensar en que puede haber una interna o que el homicidio está relacionado a la cuestión de todo el trasfondo de lo que pasa en Central. Pero yo no lo pondría como algo, como una certeza a esta altura. No porque tenemos que sujetarnos al proceso y a la investigación judicial, que en parte sí, pero muchas veces se puede sugerir mientras el proceso avanza o no avanza, cuál es el trasfondo. Acá yo diría que, como ocurre con todos los demás barras que bueno, después podemos mencionar, están vinculados a un montón de otros conflictos. Entonces podemos suponer que, bueno, puede estar ligado a lo que está pasando en Central, pero también, bueno, hay todo. Sí, no es que solo son barras, digamos, tienen otro tipo de negociados, actividades delictivas, por ende uno no termina de saber y por qué vínculos cayeron. Y demás, digamos, ¿no? Entonces, también como para complejizar un poco qué es lo que pasa con las barras bravas, digamos, ¿no? Qué es lo que se disputan cuando hablamos de disputa en la barra brava, no es solamente, digamos, quién elige qué canción se canta en la cancha, digo, ya es una obviedad lo que estoy diciendo, pero al momento cuando matan a una persona de estas características, se abren un montón de posibilidades más allá de lo que pueda suceder en el mundo de la barra. ¿Posibilidad de que están todas ligadas al universo fútbol y al poder dentro de la institución futbolística? ¿O también podemos sospechar de que tienen intereses de otro orden o asociaciones con otros sectores como de la política? La segunda opción para mí, Juan, porque también es un mundo que se relaciona de una forma muy estrecha, digamos, todo lo que es. Quizás en Rosario, digo, hay algunos otros ejemplos en otras barras del país, pero Rosario es un caso muy claro sobre cómo las barras, tanto de Newell y de Central, tienen vínculos con lo que es el narcotráfico. Entonces, ahí siempre hay, digamos, como conexiones que pueden sugerir que un asesinato de este tipo tenga que ver con un trasfondo bastante más complejo, digamos, que lo que pasa, lo que se limita a la barra, digamos. Bien. Y Chicha Ferreira no fue el único crimen vinculado a la barra. Si hacemos una recapitulación de los últimos hechos en los últimos años, ¿con qué nombres y crímenes resonantes nos encontramos? Mira, en los últimos años ocurrieron de Central 6. Si ampliamos ya a Newell's, ya en total hay 14 barras asesinados. Lo que por ahí está más relacionado a Central, de esos 6, 4 ocurrieron en los últimos meses, desde octubre para esta parte. Los primeros fueron el del Gringo Visconti, el primero fue el de Cara de Goma, Julio César Navarro, alias Tito, Cara de Goma. Gran apodo. Él, sí, una persona que era colectivero, muy carismático, muy como suele ocurrir con algunos de los que eran los jefes de barras de la vieja guardia, ¿no? Es decir, personas con códigos, ¿viste? Como que es un lugar común hablar de personas con códigos y demás cuando se los recuerda. Bueno, con Julio Navarro es una persona que de una de las fotos más conocidas de Pillín, que está con alguien al lado, él es Cara de Goma. Fue asesinado en 2016. Él fue asesinado en 2016. 5 días después, es asesinado el Gringo Visconti, que es lo que son todos casos impunes. Esto también vale la pena destacarlo, ¿no? Porque entonces todo lo que podemos decir nosotros son cuestiones que fueron trascendiendo, pero nada confirmado. El asesinato de Gringo Visconti, 5 días después de que matan a Navarro, aparece como una venganza de este hecho. Los dos vinculados al narcotráfico en algún punto, ¿no? Después hay cierta calma, al menos que nosotros nos enteremos, hasta el año pasado, que matan primero a Samuel Medina, Gordo Samu. Sí.
yerno de Guille Cantero, líder de los Monos. Digo, acá el vínculo es directo con lo que es el narcotráfico. Amigo de Saramay. Por una cuestión de asociación, claro. Era una persona que no tenía antecedentes, salvo una condena condicional de 2 años por posar. También fotos muy famosas junto con Saramay, el trapero, mostrando armas. Entonces, en una causa por intimidación pública le dan una pena de 2 años de condicional. Pero era un tipo que tenía muchos vínculos, pero así todo también lograba mantenerse alejado de la lupa judicial. Pero bueno, el 1 de octubre del año pasado, saliendo de un partido contra Vélez, lo siguen y llegando a su casa o a la casa de su madre, lo asesinan. Digamos, un asesinato. Él iba con una criatura atrás y con un cuñado al lado, creo que era el cuñado, y los tiros fueron todos para él. O sea, fue algo concreto, había que matar al gordo Samu. Martín, y en estos casos nunca se sabe quién está disparando. Hay algo que, bueno, también es un buen punto a destacar. Por ejemplo, en el caso de Samuel Medina no hay esclarecimiento de ningún tipo. En el caso de Pillín Bracamonte, que ocurre poco después, un mes y piquito después del asesinato del gordo Samu, que también lo matan al Rana Tardo, que era como el segundo, una persona de mucha confianza. Pillín no era una persona que últimamente confiara en mucho, según dicen, digamos, gente que por ahí lo frecuentaba. El Rana Tardo era uno de ellos y los matan juntos. En este caso hay 5 imputados, todos lo que tienen que ver con lo que es la logística, pero nada sobre lo que es la autoría material, ni mucho menos sobre quién mandó a matar a Pillín Bracamonte, ¿no? Eso es loco. Y ahora ocurre esto. Entonces, por eso digo, digamos, son barras, digo, los puntos en común que ligan todo esto a algún conflicto con la barra, dentro de la barra central, es válido. De hecho, uno de los sospechosos se presume que los autores materiales pueden ser vinculados a la banda de los menores, también mencionada en el último tiempo a partir del asesinato de Pillín y otros hechos. Son personas que tienen de alguna manera un lugar en la barra y que tal vez aprovecharon de manera colateral esto que pasó con Pillín para ocupar un lugar, claro, de más peso dentro de la barra. Pero recordemos que en febrero del año pasado balean el country de Barlucea donde vivía Pillín y dejan un mensaje diciendo devolver los kilos. Digo, entonces son todas sugerencias que nos invitan a pensar, bueno, acá hay algo realmente más complejo, que bueno, tal vez lo que termina siendo la disputa por la barra es algo colateral, en el sentido de que, bueno, se corre un pesado como era Pillín, bueno, ahora quién ocupa ese lugar, ¿no? Y Martín, algo que llamó mucho la atención cuando fue la muerte de Pillín, y que bueno, recién lo mencionabas con cara de goma, es que se habla mucho de los códigos de estos personajes. Pillín realmente, la hinchada central lo despidió con mucho pesar, y ahí pone un poco en jaque esto. Uno sabe lo que implica un barra brava, pero también había muchas personas que decían que mientras estuvo al frente de la barra se sentían seguros, que volvieron a ir a la cancha. ¿Cómo se analiza este fenómeno? Sí, me parece que ahí hay algo más de lo que es el folclore. Si vos preguntás sobre Pillín vas a encontrar distintas versiones y distintos comentarios. Es cierto esto de que en un tiempo anterior a Pillín era un lugar más inseguro la tribuna de Rosario Central, y que una vez que lo mataron a Pillín muchos reivindicaron que se habían sentido más seguros, que habían empezado a poder ir en familia a la cancha, pero también hay un montón de otro tipo de comentarios sobre cómo él imponía esto que podemos poner entre comillas como respeto, digamos, ¿no? Pero sí es algo esta cuestión de los códigos, porque quizás tiene que ver con cómo la ciudad se fue transformando. Digo, no es casual que estos barras a los que le atribuyen haber tenido códigos son personas que estuvieron al frente de la barra en el principio de los 2000. Después, cuando la ciudad empezó a mutar en esto de la violencia más ligada al narcotráfico y cuando las dinámicas violentas estallaron en algún punto, empiezan a caer estas personas y ahí asumen como líderes o referentes de barras o en el caso de Central, Pillín se empieza a rodear más de personas que están más ligadas a esas dinámicas, ¿no? Entonces ahí es donde se percibe como una pérdida de esos códigos.
Pero en definitiva no es que eran, digamos, personas demasiado macanudas, digo, no, son barra bravas. Sí, digo. no romantizar tampoco. ¿Qué se dice? No, bueno, antes se solucionaban las cosas de las piñas, no hacía falta que se maten, digamos, ¿no? Desde 2010 en adelante, en la barra de Newell's mataron a 8 personas, 8 referentes. Eso te iba a preguntar, ahora estamos hablando de Central, y tema Newell's también es muy convulso el tema de la barra. Totalmente, hubo años en donde estuvo demasiado violento. Digamos. El año 2016 creo que mataron a 3 de estos 8, mataron a 3 en pocos meses. Todo empezó cuando matan a Pimpi Camino, que ya lo habían desplazado de la barra como jefe, y después empezaron como disputas muy sangrientas para ver quién ocupaba ese lugar, y a la vez todos los negocios, volvemos a lo mismo que Central, todos los negocios que implica y la recaudación que implica estar al mando de una barra. En el caso de Newell's, el año pasado imputaron como jefe de la barra, y vos decís, ¿cómo puede ser si el tipo está preso hace más de 10 años? Lo imputaron como jefe de la barra a Guille Cantero. Entonces ahí bueno, lo que aparece en la investigación, digamos, una cuestión vertical de órdenes, de quién maneja el paravalanchas, designado por Cantero y otros presos, digamos, ¿no? ¿Y qué rol le toca o qué responsabilidad le toca a la dirigencia futbolística? Porque años atrás como que se estaba más en agenda, bueno, ponerlos como responsables, por lo menos de dejarlos entrar en los estadios de fútbol. Sí. Ahora pareciera hace unos años, como esto que vos contás, que se corrió un poco, por lo menos en Rosario, más a las ligaciones con el narcotráfico, como si el dirigente futbolístico perdió un poco de peso quizás su responsabilidad sobre que estas personas sigan habitando estadios de fútbol. Sí, lo que aparece, digamos, como ahí, si uno lo quiere ver, es que es una pelea muy dura para las dirigencias, ¿no? El año pasado, Astore, presidente de Newell's, declara como denunciante de una maniobra de extorsión por parte de esta gente que está presa y que dirige a la barra de Newell's. Pero a partir de ahí trasciende que antes de que se convulsionara un poco ese vínculo con extorsivo o esa extorsión, había un vínculo sostenido en el tiempo donde la dirigencia le pagaba a la barra determinada cantidad de dinero y le daba determinada cantidad de entradas antes y después de cada partido, lo cual hace sugerir que a las dirigencias le conviene no tener a la barra en su contra. Digo, muchas veces sirve, digamos, cuando el club no está pasándola bien y el hincha común se manifiesta. ¿Qué es lo que pasa? Aparecen barras tal vez a apretar y decir, no, para con esa canción o para con las puteadas, esto, aquello, y aparecen apriete. Digo, hay veces en donde está medio tácito esa protección, claro, pero que muchas veces se sostiene a cambio de algo. Digo, en este caso, Astore, la fiscalía lo plantea como una víctima de extorsión y por ahora la cosa está ahí, digamos, pero las dirigencias tienen total conocimiento de lo que pasa con las barras, eso es. Y analizando la lógica esta del historial que hacías de violencia ligada al fútbol, hay una dinámica como de cada vez que se desata un hecho de violencia, después tiene repercusiones, como podemos esperar ahora después del asesinato de Chicha, que vaya a venir más acto de violencia, o por lo general es como que hay un ajuste de cuenta con alguien en particular y después eso como se calma y vuelve a aparecer capaz que en otro periodo. Y mira, antes del asesinato de Pichín lo habían querido matar, después del clásico con Newell's el año pasado, en agosto, ahí en Parque Alem. Y después se dan esta serie de entrevistas con Germán de los Santos, que es otro colega, que trascienden después del asesinato de Pichín, donde Pichín manifiesta esto de que lo querían matar y si lo mataban la ciudad se incendiaba. Bueno, eso no ocurrió en términos de muchas veces, pero también, como bien decías, puede ocurrir que son piezas que se corren y que se reemplazan, digamos, rápidamente. Eso en la dinámica del crimen organizado es muy común, sobre todo cuando ya con el paso del tiempo se aprende de alguna manera que
al desmadre de violencia le siguen caídas en prisión y además de muerte, digo, entonces son estratégicos los movimientos quizás que se hacen después de un homicidio. Tal vez terminó siendo un caso aislado por algún problema que tenía esta persona Claro. o algo que, digamos, por eso, digamos, eso está en investigación y Sí. ya se verá, pero en términos generales pueden ocurrir cualquiera de las dos cosas, digamos. No sucedió con Pillín como se anticipaba, lo cual nos hace preguntar, bueno, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué no hubo un rebrote? ¿Por qué, bueno, tal vez era una pieza que había que correr? Bueno, quizás con otras personas pase lo mismo. Martín, para cerrar, me da la sensación de que hay muy pocos hechos concretos que la justicia termina determinando, que todos tenemos ciertas hipótesis sobre los barra bravas, sobre el manejo, su vínculo con la dirigencia, los negociados, como que hay un montón de cosas que todos sospechamos, pero que al final, concretamente, hay ciertos poderes con los que nadie se mete. Sí, a ver, las causas impunes, yo suelo decir que la historia criminal de Rosario se explica tanto por sus hechos conocidos como por los que no terminamos de conocer, ¿no? Por la impunidad, ¿no? Por esos huecos, por esos puntos negros que tiene la historia. Uno puede sugerir que para matar a una persona de la talla de Pillín Bracamonte se necesita cierto sistema, ¿no?, aceitado, y que cuando vemos quiénes son los que terminan imputados corresponden a un eslabón quizás de los más bajos. Lo mismo que pasa en términos generales con el narcotráfico, digamos, ¿no? Quienes suelen caer detenidos son los que están más dedicados a la venta al menudeo o los que por cuestiones de violencia se exponen de un lado o del otro de las armas, quiero decir. Entonces son los primeros en caer. Pero después, hacia arriba, ¿viste? Cuesta mucho empezar a pensar, bueno, cuántos eslabones superiores de toda esta cadena fueron cayendo. Bueno, quizás los homicidios impunes, en algunos casos, responden un poco a esta lógica, porque investigar a fondo, no porque tal vez la justicia no quiera, sino porque el sistema que se construye para cometer un homicidio tan complejo, también conlleva pensar en que, bueno, la impunidad, la manera de lograr que quede impune, quiero decir, las complicidades que se necesitan para cometer un homicidio, comprometen, digamos, podrían comprometer a sectores muy interesados y también muy poderosos. Entonces ahí es donde vemos, bueno, che, y acá, ¿quién mandó a matar al pájaro cantero, por ejemplo, ¿no? Se puede suponer, porque de hecho se investigó y demás, pero el caso quedó impune. Entonces es uno de los crímenes con los cuales se explica la historia violenta de la ciudad, pero no sabemos quién lo mató ni quién lo mandó a matar. Martín, y última pregunta. Escucho mucho decir que la barra no es lo que era antes, como que cambió. ¿A vos en qué ves que haya cambiado? Yo ahora, lo que es la barra de Central, yo creo que después del homicidio de Pillín, obviamente quedó un hueco ahí muy, muy pesado, con mucha carga simbólica. Hay un nombre de una persona que aparece ahora como líder, y ahí se abren distintas opiniones. Hay quienes dicen que esto va a traer más violencia porque son un grupo de pibes más jóvenes, y hay quienes dicen que hay cierto acuerdo para que se mantenga cierta paz y que no haya líos, que no terminen por exponer a estas personas. Entonces me parece que estamos medios en veremos, ¿no? Como que, a ver, están pasando cosas, ¿no? Este homicidio posiblemente vinculado a todo este trasfondo nos sugiere que están pasando cosas, ¿no? Ahora, dentro de la cancha y lo que son en momentos de partidos, por ahora no ha ocurrido nada, digamos, ¿no? Eso también es una certeza. Bien, gracias Martín. Estuvimos hablando con Martín Stoyanovich sobre el crimen de Chicha Ferreira, el último capítulo en una saga de asesinatos a barra bravas de Central. Y así estamos. Así estamos. Siempre violencia en el fútbol. Bueno, Pero no es todo violencia en el fútbol. Vos lo sabrás decir mejor que yo. ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, ¿sabés algo que me pasó toda la vida? Que mi familia no es futbolera y siempre tuve muchos amigos que sí, que eran muy fanáticos de Central o puntualmente de Central, de Newell no tanto. Y como decía, qué lindo. Tipo como
juntarse a comer un asado, a ver el partido, a tomar, qué sé yo, un amargo obrero con pomelo antes de ir a la cancha, yo eso no lo conozco. O sea que, no. No fui. ¿Todo no, bien? ¿Te Lo quedaste desconcertó. No, choqueado? no entendí. Fue tremendo. ¿No Yo tampoco entendiste? entendí. A mí me gustó sobre todo esto de pensar... Que yo banco un montón todo el folclore de fútbol y Sí. para mí no es como se dice Que apenas que no es sé. re violento. No, a mí me Como que a pesar sí, de no ser futbolera me encantaría ser parte de ese Pero folclore. es un poco ¿no? necio negar que no hay violencia atravesada en el fútbol. Sí, el folclore No, está, obvio. por supuesto, pero también hay cosas súper pesadas y densas. Me quedo con lo que dijo Martín de la cantidad de poderes que hay involucrados alrededor y de... que generalmente suelen caer los eslabones más débiles Sí. en este tipo El de perejil. hechos. El famoso perejil. Sí. El famoso perejil es Juan. No. Bien. Bueno, ¿Qué la violencia tenemos? es total. No, chicos, mañana vamos a hacer un grupo de autoayuda, Sí, solo pero cosas buenas. Yo no le dije nada malo a nadie. El Oh, resto. ¿Querés decir algo malo así te vas tranquilo? Sí, ¿querés decirme algo? Que ahora a dice vivo? patas peludas. No, la verdad que me gustaría que no me insultes. No, Juan. Bueno, Valen, aprendiste una lección importantísima. Me hizo re daño, encima actúa re bien. Perejil le dijo. boludo. Sí, Mira, ni mira, siquiera mira, estoy actuando, estoy Oh. simplemente... Te está doliendo, posta. Sí. Encima, no valida tus sentimientos. Que Sí, vos sí, seas valió, de valió un profesión montón. actor Se está no implica riendo. que cada No, vez no. Exacto. No, que es vos que te me da risa quebrás tu estés cara. actuando. Aparte, perejil es tremendo porque son esos insultos. Es como cuando en vez de decirte tonto, no hay problema. Tontito. Ay, cómo duele. Tontito o idiota. No, 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 son muy Idiota como hirientes. que va al Hubiese hueso. preferido que me digan date la recalcada. De ¿Eh? tu No, madre. no. Son No, esas palabras Juan. que no son malas palabras en sí, Sí, sino Es humillantes. Juan, estoy actuando. Vos también estás. Sí. Vos también. GDT. Bueno, y con esta clase magistral de actuación cerramos este programa, que ya ha llegado a su fin. Pero antes, vamos a contar lo que tenemos para el resto del día en el canal de Brindis TV, en Moda para Feos, por ejemplo. Quédense en la grilla de Brindis que vuelve a aprender a las 4 de la tarde